Ok chicos, pues ya habiendo pasado lo que es la química de complejos, ya habiendo entendido todo lo que tiene que ver con este tipo de química, pues vamos a entrarle a la siguiente parte del curso, la penúltima de hecho, que es química de precipitación. Y realmente seguimos en química de complejos. La única diferencia entre lo que vimos antes y lo que vamos a ver ahora es que pues los complejos que se van a formar son capaces de precipitar, es decir, todos los complejos que hemos visto hasta ahorita digamos, están disueltos en solución, están disueltos en el agua. Y ahora los complejos con los que vamos a tratar precipitan en su estado sólido, ¿ok? Entonces, de hecho, la parte de precipitación es más sencilla que lo que vimos de complejos, entonces no creo que les vaya a costar demasiado trabajo entenderlo, al menos eso es lo que yo espero, ¿ok? Entonces vamos a empezar como en todas las químicas que hemos visto con el preámbulo que tiene que ver con la termodinámica, ¿sale? Entonces, cuando ustedes quieren definir la química de precipitación, normalmente lo que ustedes van a encontrar de información termodinámica son los que se llaman equilibrios de solubilidad. Acuérdense ustedes que cuando estábamos en química ácido-base, pues la información termodinámica de una familia de un ácido, de una base, pues la encontraba gracias a los equilibrios de acidez y a las constantes o a los equilibrios de basicidad con sus respectivas constantes de acidez o constantes de basicidad, ¿sale? En el caso de complejos, pues para encontrar información de la familia de un complejo químico, pues lo que yo encontraba en la literatura eran los equilibrios de formación, ya sean globales, que son las que tienen las constantes beta, o las formaciones sucesivas, que son las KFs, ¿sale? Bueno, pues en este caso para química de precipitación, generalmente lo que ustedes van a encontrar en la literatura son los que se llaman equilibrios de solubilidad, y es directamente el sólido que trata de romperse, es decir, trata de disolverse en agua para formar a sus iones, ¿sabes? A lo mejor ustedes tienen por ahí una idea de, en la práctica, sobre todo a los que les gusta cocinar mucho, tienen una idea de qué tipo de especies, a qué tipo de especies nos podemos estar refiriendo, ¿no? Por ejemplo, por experiencia sabemos que la sal de mesa se disuelve por completo, pero si ustedes han trabajado con carbonato de calcio, pues también sabrán que el carbonato de calcio es muy difícil de disolver en agua. Es más, prácticamente no todo lo alcanzo a disolver y siempre tengo una parte que está precipitada para las aplicaciones que normalmente utilizamos de manera casera, ¿sale? Entonces, como todo equilibrio, este proceso químico tiene una constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio, acuérdense que se define como la concentración de los productos multiplicada entre la de los reactivos, ¿no? Entonces, en este caso, para esta ecuación general, mi constante de equilibrio, que en específico se llama constante de producto de solubilidad, por eso KPS, constante de producto de solubilidad, va a ser igual a la concentración de M elevado a la A por la concentración de L elevado a la B. Y en el denominador en principio irían los reactivos, pero el sólido es una fase que no está disuelta. Acuérdense que en la expresión de la constante de equilibrio en cualquiera, nosotros lo que hacemos es pues poner a las especies que están disueltas en el agua, pero el sólido no está disuelto en el agua, es de hecho una fase diferente, es una fase sólida. Por eso no lo ponemos en la expresión de la constante. Es un poco como cuando en los equilibrios de acidez, basicidad y de complejos teníamos agua y cuando expresábamos la constante con sus concentraciones, que acuérdense que es la ley de acción de masas, pues no poníamos al agua. Entonces en este caso no ponemos al sólido. ¿Ok? Entonces, si ustedes investigan los valores que tienen diferentes sales de KPS, sales poco solubles en agua, entonces ustedes se van a dar cuenta que en general estos equilibrios de solubilidad son interacciones, es decir, sus KPS son muy pequeños. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros analizamos mediante una tabla de variación molar qué le pasa a una sal cuando está en agua? ¿Sabes?
Bueno, pues si yo pongo esta sal, MALB, que es una sal poco soluble en agua, si yo la pongo al inicio, fíjense cómo en mi tabla de variación pues no aparece nada, porque acuérdense que el sólido pues no lo puedo poner ni en la expresión de la constante ni en mi tabla de variación, ¿sale? ¿Qué pasa cuando el sistema alcanza el equilibrio? El sólido se disuelve pero muy poquito, es decir, me genera muy pocos iones M y L. Entonces al final lo que voy a tener en equilibrio coexistiendo es el sólido junto con sus iones, ¿sale? ¿Cuánto me queda el equilibrio? Bueno, pues aquí no puedo expresar nada, sigo teniendo una fase diferente al agua, pero aquí sí, aquí puedo decir que se formó una concentración S de M y S de L. Ahora, si consideramos los coeficientes estequiométricos, pues realmente sería AS, BS, ¿sale? Donde S de AS pues es la cantidad que me queda de M al equilibrio y BS es la cantidad que me queda de L al equilibrio. Fíjense que aquí ya no nos estamos metiendo con las alfas, estamos haciéndolo un poco más sencillo, ¿sabes? Si la estequiometría fuera 1 a 1, fíjense cómo aquí nada más me quedaría S y por estequiometría aquí también me quedaría S. Como las estequiometrías serían 1 a 1, pues lo que yo tendría de los dos es exactamente lo mismo, que sería la concentración S. ¿Ok? Ahora, como estas son concentraciones al equilibrio, si esto yo lo sustituyo en la expresión de KPS, que es lo que yo tengo aquí, pues entonces me va a quedar A por S elevado a la A por B por S elevado a la B. Si yo despejo S, pues me va a quedar así. La raíz de A más B que está aplicándose al KPS entre a la A por B a la B. La parte aquí del álgebra yo se las dejo a ustedes. Tienen que llegar, si ustedes quieren despejar S, pues van a llegar a esta expresión. ¿Sale? Entonces, en este caso, esta S que nosotros estamos calculando aquí, que viene desde acá, es lo que nosotros conocemos como solubilidad. Y la solubilidad es la máxima concentración que ustedes pueden tener antes de que esta especie empiece a precipitar. ¿Sale? Si ustedes invierten el equilibrio de solubilidad, lo que van a tener es M más L que les daría ML. Nada más que en este caso ML precipita. Entonces, ustedes pueden ser capaces de combinar ciertas cantidades de M y de L y no llegar todavía a precipitar el sólido. Van a llegar a un punto que es de hecho S, en el que van a tener ciertos valores de estas concentraciones que van a ser AS o BS en este caso. Si la estequiometría fuera 1 a 1, pues sería S y S. Pero la cosa es que ese valor, ahora sí que ese valor de S sería la máxima cantidad de M o de L que ustedes tendrían coexistiendo en solución sin que haya precipitación del sólido. Si ustedes agregan un ion más de M o un ion más de L, solo uno, en el momento que ustedes lo agreguen, van a ver que se empieza a formar el sólido. ¿Sale? Entonces, la solubilidad, en otras palabras, pues es la máxima concentración que ustedes pueden tener de los iones antes de que ustedes empiecen a tener precipitación del sólido, si ustedes estuvieran viendo el equilibrio de solubilidad al revés. Si ustedes invierten el equilibrio de solubilidad, ahora ya no se llama equilibrio de solubilidad, se llama equilibrio de precipitación, porque ustedes estarían combinando dos iones para precipitar a un sólido. ¿Sale? Pero bueno, la definición de solubilidad viene del análisis directamente de lo que es el equilibrio de solubilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de comentar. Esto es un hecho que ustedes ya pueden entender y ya pueden explicar. Mientras más grande sea el valor de KPS, mayor es la solubilidad de la sal o del complejo en agua. ¿Qué significa eso? Pues acuérdense que mientras más grande sea una K, significa que el proceso se puede ir de mejor manera hacia la derecha.
Entonces, si KPS va teniendo un valor cada vez más grande, significa que este sólido se va más hacia la derecha y, en otras palabras, aumenta su solubilidad, se está solubilizando de manera más sencilla. ¿Ok? Ahora, si ustedes mezclan a un metal con su ligante y rebasan el valor de la solubilidad, que es lo que les estaba comentando ahorita, pues entonces se forma precipitado. Y hay ciertas reglas, ¿sabes? Pero esto tiene que ver con algo que vimos muy al principio, cuando apenas nos estábamos empezando a conocer en el curso, cuando empezamos a definir lo que era la constante de equilibrio y la famosa Q, ¿sabes? Entonces, si ustedes mezclan una cantidad arbitraria de M con una cantidad arbitraria de L, pues lo que ustedes van a tener es concentraciones al inicio que no son necesariamente las concentraciones al equilibrio. Y entonces ustedes pueden calcular una Q, ¿sale? Si ustedes comparan el valor de Q con el valor del KPS, ustedes pueden predecir si con esas cantidades que mezclaron van a tener precipitado o no van a tener precipitado. ¿Sale? Vamos a verlo en un ejemplo para que se entienda mejor. Este es su primer ejemplo de precipitación, ¿sale? Vamos a trabajar con el cloruro de plata. Se sabe que el cloruro de plata es muy poco soluble en agua. De hecho, fíjense en el valor, 1.2 por 10 a la menos 10, ¿sale? Entonces el KPS del cloruro de plata es 1.2 por 10 a la menos 10. Me dicen, ok, mira, tú vas a mezclar 50 mililitros de nitrato de plata. Acuérdense que el nitrato de plata es un electrolito fuerte. Todas las sales de nitrato se disuelven por completo en agua. Entonces tengo 50 mililitros de nitrato de plata 0.4 molar y lo voy a mezclar con 50 mililitros de cloruro de sodio, que también es un electrolito fuerte, 0.5 molar. La pregunta es, después de haber mezclado estos dos, ¿precipitará cloruro de plata o no? ¿Ok? Bueno, lo primero que tengo que hacer es fijarme que estoy haciendo una mezcla. Como estoy haciendo una mezcla, pues estoy obteniendo un volumen final. Estoy pasando de 50 más 50 a 100 mililitros. Eso significa que como estoy mezclando volúmenes, pues estas concentraciones se van a diluir. Entonces tengo que calcular las concentraciones ya después de que hice la mezcla. Entonces para el nitrato de plata, utilizando la ecuación de la dilución, pues la nueva concentración sería 0.4 molar, 0.4 por 50 mililitros entre 100 mililitros y eso me da 0.2 molar. Para el cloruro de sodio exactamente igual, 0.5 molar de cloruro de sodio en 50 mililitros entre el volumen total. Entonces me da 0.25 molar. ¿Qué significa esto? Que en la mezcla mi concentración de nitrato de plata va a ser 0.2 molar y mi concentración de cloruro de sodio va a ser 0.25 molar. ¿Okay? Ahora, yo sé que estos dos son electrolitos fuertes y se van a disolver por completo, se van a romper por completo, ¿sale? Entonces, si yo digo que al inicio tenía 0.2 molar de nitrato de plata, al equilibrio, pues prácticamente me va a quedar 0 del nitrato de plata y por estequiometría voy a tener 0.2 molar de plata y 0.2 molar del ion nitrato. Hago exactamente lo mismo con el cloruro de sodio. Al inicio tenía 0.25 molar y en el equilibrio pues prácticamente no voy a tener nada y de ion sodio voy a tener 0.25 molar y del ion cloruro voy a tener 0.25 molar. ¿Ok? Entonces fíjense que en el vasito donde estoy haciendo la mezcla tengo coexistiendo 4 iones. El ion plata, el ion nitrato, el ion sodio y el ion cloruro. ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, me están dando un dato de KPS para el cloruro de plata. ¿Eso qué significa? Que si yo mezclo plata y cloruros, puede ser que se forme el precipitado de cloruro de plata. Entonces, de todos los iones que yo tengo aquí, los que me interesan es la plata y el cloruro. El nitrato y el sodio no me interesan. Me interesan plata y cloruro porque combinados podrían precipitar cloruro de plata. ¿Sale? Ok, ¿cuál es el equilibrio de solubilidad al que me estoy enfrentando? Bueno, pues es el cloruro de plata sólido que se intenta disociar en ion plata
y en el ion cloruro, y esto tiene un Kps de 1.2 por 10 a la menos 10, que es un dato que me están dando desde el principio. ¿Sale? Ahora, voy a calcular Q con las concentraciones que tengo de inicio, que son los de la mezcla que hice. ¿Sale? Entonces, acuérdense que Q, que es que a final de cuentas se define igual que K. De hecho, aquí hay un error. Aquí, por favor, no le hagan caso a estos EC, porque estas no son concentraciones al equilibrio. ¿Sabes? Estas son concentraciones en cualquier momento fuera del equilibrio. Entonces, estos EC que están aquí están mal. ¿Ok? Entonces, voy a calcular Q, que es lo mismo que K en definición, solo que fuera del equilibrio. ¿Sabes? Entonces, pues sustituyo mis datos, en este caso para la plata es 0.2, para el cloruro es 0.25, los multiplico y me da 0.05, Q vale 0.05. Comparo Q contra el valor de K, y si se dan cuenta, Q es mucho mayor que K, es decir, antes decíamos que no estoy al equilibrio, porque Q no es igual a K, ¿se acuerdan? Y después que decíamos, ok, ¿qué tiene que hacer tu proceso químico para regresar al equilibrio? Bueno, pues este valor de Q tiene que ir disminuyendo hasta alcanzar el valor de K. ¿Sale? ¿Y cuál es la única forma en que el valor de Q disminuya? Pues la única forma en que Q disminuya es que yo disminuya estas dos concentraciones. Tengo que disminuir los valores de plata y de cloruro. ¿Están de acuerdo? Y la única forma de hacerlo, si se fijan en el proceso de solubilidad, la única forma de hacerlo es que este equilibrio o este proceso se vaya hacia la izquierda. ¿Sale? Entonces, para que este valor de Q alcance el valor de K, tiene que disminuir esto, y la única forma de que disminuya es que esto se vaya hacia la izquierda. Y como se tiene que ir hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Se va a formar cloruro de plata. Entonces aquí la respuesta es sí se precipita el cloruro de plata. ¿Ok? Espero que haya quedado claro ese ejercicio de precipitación. Es para predecir si ustedes están mezclando dos iones y estos dos iones pudieran formar una sal que precipite, pues para saber si precipita o no precipita. ¿Qué hubiera pasado si el Kps me hubiera dado igual que K? Bueno, pues ahí hubiera dicho yo que estoy al equilibrio. Y la pregunta es, ¿hubiera visto precipitado? No, la respuesta es no. Cuando ustedes están con Kps igual a Q, están en el equilibrio y justo están en esta situación. Q es igual al Kps, entonces tienen una solución que llamamos saturada, es decir, están al límite, justo están en la solubilidad. Se está cumpliendo la solubilidad. Están justo en el límite, en este caso serían las concentraciones de plata y de cloruro, el límite para que un ion más del que ustedes quieran, si lo agregan, ahí sí ya empiece a precipitar. Pero justo están en ese umbral, ¿no? Todavía no hay precipitado, pero su sistema está al equilibrio y cualquier cosa que le hagan ya va a empezar a precipitar eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver algo que es muy común en precipitación, que es el efecto del ion común. ¿Sale? Vamos por partes. Este es otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo les pido calcular la solubilidad del carbonato de calcio sabiendo que su Kps es 5.011 por 10 a la menos 9? Pues no hay problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues plantear mi equilibrio de solubilidad, carbonato de calcio, aquí faltaría una flechita o una S para definir que esto precipita o está precipitado, y que está tratando de disociarse en calcio y en carbonato. ¿Sale? Al inicio pues no puedo poner nada, ni tampoco al equilibrio porque este es sólido, pero lo que sí sé es que se va a formar una cantidad al equilibrio S para el calcio y S para el carbonato. Como sus estequiometrías son 1 a 1, pues va a ser S y S. ¿Sale? Ahora, el Kps yo lo defino como la concentración de calcio al equilibrio por la concentración de carbonato al equilibrio. Acuérdense que no va. Entonces nada más van estos. Este es mi Kps. Bueno, como son concentraciones al equilibrio, pues sustituyo lo que tengo en la tabla de variación molar. Aquí sustituyo S y aquí también sustituyo S.
S por S pues es S cuadrada. ¿Qué significa eso? KPS es igual a S cuadrada. Si yo despejo S, me va a quedar que S es la raíz del KPS, o sea, 7.079 por 10 a la menos 5. Y aquí tache para mí, porque faltan las unidades, es molar. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes pueden alcanzar concentraciones tanto de calcio como de carbonato de 7.079 por 10 a la menos 5, y la pirruña extra que ustedes agreguen, ahí empezaría a precipitar el carbonato de calcio. ¿Sale? Pero bueno, ya calculamos la solubilidad. Ahora vamos a considerar el mismo sistema, carbonato de calcio, pero suponiendo que no nada más lo tengo disuelto en agua, como es el caso de arriba, sino que además lo tengo disuelto en agua que tiene un electrolito fuerte. Y mi electrolito fuerte es cloruro de calcio, 0.01 molar. ¿Sale? Bueno, lo primero que va a pasar en este sistema es que el cloruro de calcio, como buen electrolito fuerte, se va a disociar por completo. Entonces aquí voy a definir la disociación del del cloruro de calcio. Entonces al inicio tenía 0.01 molar, se rompe por completo y lo que me va a quedar al equilibrio de calcio es 0.01 molar. Y de cloruros, como es una relación 1 a 2, pues es el doble, 0.02 molar. ¿Ok? Entonces, mi carbonato de calcio va a estar sumergido en agua, pero además esa agua tiene ion calcio 0.01 molar y el ion cloruro 0.02 molar. ¿Sale? Va. Ahora voy a analizar al carbonato de calcio tal y como lo hice aquí. ¿Sabes? Quiero la solubilidad, ¿ok? Pues planteo el equilibrio de solubilidad. Aquí está, ¿no? Nada más que aquí hay una situación. Gracias a la disociación del electrolito fuerte que fue el cloruro de calcio, fíjense que desde el principio yo ya tengo cierta cantidad de calcio, que es 0.01 molar. Entonces, cuando yo estoy planteando el inicio del equilibrio de solubilidad, aquí pues no tenía nada porque tengo pura agua, ¿no? Pero aquí, al inicio ya estoy partiendo de cierta cantidad de calcio, que es 0.01 molar, que viene del cloruro de calcio. Y entonces, ¿qué pasa al equilibrio? Bueno, al equilibrio, la cantidad que me queda de calcio, pues es lo que tenía al principio, que es 0.01, más S, que es lo que viene de la disociación del sólido. Sería 0.01 más S, y del carbonato pues estaría formando S. ¿Sabes? Fíjense que esto me cambia mucho las matemáticas, porque ahora mi KPS, que igual es la concentración de calcio por la concentración de carbonato, ahora va a ser 0.01 más S por S. Si yo hago esta multiplicación, pues me queda 0.01 S más S cuadrada. Si yo sé que el KPS vale 5.011 por 10 a la menos 9, pues entonces con esto y el KPS yo puedo plantear esta cuadrática. Fíjense cómo pasé de un sistema muy sencillo, que era una raíz, a este sistema. Entonces tengo S cuadrada más 0.01S menos 5.011 por 10 a la menos 9. ¿Que cómo obtuve esto? Bueno, pues lo único que tienen que hacer es pasar el KPS de este lado restando. ¿Sabes? Y bueno, aquí en el desarrollo, pues no se hizo más. Aquí tengo S cuadrada, aquí tengo 0.01S y el KPS que pasa negativo, menos 5.011 por 10 a la menos 9. Y si ustedes resuelven con la chicharronera, S les va a dar 5.01 por 10 a la menos 7 molar. Fíjense cómo la solubilidad del carbonato de calcio es diferente cuando tienen solo agua a cuando tienen un ion común desde el principio. ¿Cuál es el ion común? En este caso fue el calcio. Entonces, tenían una sal que es un electrolito fuerte y ese electrolito fuerte tiene un ion común con el equilibrio de solubilidad. En este caso mi ion común fue el calcio. Entonces, el hecho de tener ion calcio desde el principio en el sistema, fíjense cómo me está bajando la solubilidad. ¿Sabes? ¿Qué significa eso?
que en una solución 0.01 molar de cloruro de calcio puedo disolver menos carbonato de calcio que si yo tuviera solamente agua. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro el efecto del ion común. Y bueno, también hay otra utilidad para los equilibrios de precipitación. Esta la van a ver ustedes más a fondo en lo que es el próximo curso, que es instrumental. Ustedes van a ver cómo separar, en la parte de separación, pues van a ver cómo separar muestras a través de lo que llamamos precipitación fraccionada. ¿Qué significa precipitación fraccionada? Pues que si ustedes tienen una mezcla de iones en una muestra, pues que traten de precipitarlos de uno en uno para poder irlos separando, ¿sale? Y aquí pues tienen que ver mucho las diferencias de solubilidad de uno y de otro. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes tienen es 0.05 molar de plata y de plomo. O sea, tienen 0.05 molar tanto de plata como de plomo y están mezclados. Entonces aquí la pregunta es, ¿se podrá separar la plata del plomo agregando cloruro de sodio? Y les dan el KPS para lo que sería el cloruro de plomo, que el cloruro de plomo, siempre que ustedes vean un KPS, pues la sal que está ahí es un electrolito muy débil, es prácticamente insoluble, ¿no? Entonces hay un KPS para el cloruro de plomo, que es 1.7 por 10 a la menos 5, y también tengo un KPS reportado para el cloruro de plata, que es 1.77 por 10 a la menos 10, que creo que difiere un poquito al que teníamos acá. Bueno, de hecho sí. No, pero es que aquí estamos trabajando con... a ver, déjenme... ¿Qué sería? 1.2 por 10 a la menos 10. Sí, varía un poquito. Esto es normal. A veces en las tablas, de una tabla a otra, llegan a variar los valores de las constantes. Obvio porque hay personas que las calculan a ciertas condiciones experimentalmente y otras a otras condiciones, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a trabajar con el KPS del cloruro de plata reportado en 1.77 por 10 a la menos 10. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar la concentración de cloruros en la que yo empezaría a precipitar tanto la plata como el plomo. ¿Sale? Porque al final de cuentas lo que yo voy a agregar es cloruro de sodio. Acuérdense que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte, se va a disociar por completo. Entonces realmente de los dos iones que se producen, el sodio y el cloruro, pues con el que yo voy a trabajar es el cloruro, porque el cloruro es el que logra precipitar a la plata como cloruro de plata y al plomo como cloruro de plomo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculo la concentración de cloruros que yo necesito para lograr la precipitación de plata y de plomo? Bueno, primero tomo el equilibrio de solubilidad de la plata o del cloruro de plata, ¿no? Cloruro de plata que me da plata más cloruro. Y yo sé que su KPS es 1.77 por 10 a la menos 10 y que la definición de la constante KPS sería la concentración de plata por la concentración de cloruro. ¿Sale? Ok. Yo necesito precipitar este 0.05 molar de plata. Entonces voy a sustituir este 0.05 aquí y voy a despejar la concentración de cloruros, que es esto que está aquí, ¿no? Entonces la concentración de cloruros que yo necesitaría para tener mi sistema saturado, considerando que mi concentración de plata es 0.05 molar, sería 3.5 por 10 a la menos 10 moles entre litro. ¿Sale? Entonces yo a esta solución de 0.05 molar de plata le tendría que agregar 3.5 por 10 a la menos 9 molar de cloruros para llegar a la solubilidad, es decir, al punto crítico antes de que empiece a precipitar el cloruro de plata. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el cloruro de plomo. En el cloruro de plomo, PbCl2, pues este se disocia en un equilibrio de solubilidad en plomo y dos cloruros. ¿Sale? Entonces, su KPS ya sé que vale 1.7 por 10 a la menos 5. Y entonces,
pues hago la expresión del KPS en concentraciones, que sería la concentración de plomo por la concentración de cloruros al cuadrado. Y abajo no va nada porque este precipita. ¿Sale? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la plata. Quiero encontrar la concentración de cloruros que va a llevar este 0.05 molar de plomo a justo su estado saturado. ¿Sabes? Bueno, pues para eso despejo la concentración de cloruros considerando la concentración de plomo como 0.05 molar. Entonces me queda esto, como aquí mis cloruros están al cuadrado, pues tengo que aplicar raíz. Y bueno, pues me quedaría el KPS entre la concentración de plomo y eso raíz cuadrada. Y eso me da 1.8 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sale? Estas son las concentraciones que yo tendré que alcanzar de uno y de otro para tenerlos a los dos en un estado de justo antes de la precipitación. ¿Sale? Ok, entonces, fíjense cómo si yo empezara a agregar cloruros a esta mezcla, eh, la primera concentración que yo alcanzaría es esta, 3.5 por 10 a la menos 9. O sea, cuando ustedes tienen su mezcla sólida, pues tienen 0 cloruros. Y conforme ustedes van agregando los cloruros, pues obviamente su concentración se empieza a incrementar poco a poco. Entonces, cuando yo empiezo a agregar cloruros, la primera concentración que yo voy a alcanzar, pues es la más pequeña. Voy a alcanzar 3.5 por 10 a la menos 9 molar. Y ya hasta después alcanzaría 1.8 por 10 a la menos 2 molar. ¿Sale? Ok, entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata y lo que voy a hacer es calcular la concentración de plata que yo tendría en mi sistema después de haber agregado lo que yo necesitaría de cloruros para llegar a la saturación del cloruro de plomo. ¿Sabes? Es decir, va otra vez. Yo empecé a agregar cloruros. Llegué a la concentración de 3.5 por 10 a la menos 9. ¿Sale? Ahí se supone que yo empecé a precipitar la plata, pero el plomo no, porque la concentración de cloruros que necesito para precipitar el plomo no la he alcanzado. Entonces aquí llegué a esta concentración de cloruros y se empieza a precipitar cloruro de plata. Entonces ustedes empiezan ahí a separar el plomo que todavía está disuelto de la plata que ya está precipitando con el cloruro de plata. Entonces llegan a esta concentración, a 1.8 por 10 a la menos 2. ¿Sabes? Aquí ahora el plomo está a punto de precipitar. Entonces aquí mi pregunta es, ok, ¿cuánta plata tengo? O sea, ¿cuánta plata tengo todavía en mi sistema que no precipitó en cuanto yo alcancé el 1.8 por 10 a la menos 2 molar? ¿Sabes? De cloruros, que es justo donde el plomo está a punto de precipitar. Bueno, va. Lo que hago es agarrar el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata con su KPS y sus concentraciones, y lo que voy a hacer es sustituir la concentración de cloruros necesaria para que esté a punto de precipitar el plomo. ¿Sabes? Entonces sustituyo aquí y despejo la concentración de plata. Lo que estoy verificando yo aquí es cuánta plata tengo yo todavía solubilizada que no alcanzó a precipitar después de que yo agregué el tipipuchal de cloruros hasta llegar a 1.8 por 10 a la menos 2. ¿Sale? Entonces, si yo hago esta operación con la concentración de plata, lo que voy a obtener es 9.8 por 10 a la menos 9 molar. O sea, fíjense que estamos en el nivel nanomolar, o sea, es nanonada. Si yo comparo esta concentración de plata que todavía existe a 1.8 por 10 a la menos 2 molar de cloruros contra la concentración original de plata, que era 0.05, pues es 9.8 por 10 a la menos 9 entre 0.05 por 100. Y eso me da 2 por 10 a la menos 5%. O sea,
lo que tengo presente de plata o el porcentaje que todavía tengo de plata en el sistema es nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, si yo sigo agregando los cloruros, ahora lo que voy a hacer es empezar a precipitar al plomo. Pero la plata ya había precipitado prácticamente en su totalidad. Entonces, experimentalmente, ¿qué es lo que hago para hacer la precipitación fraccionada y separar plata y plomo? Bueno, pues empiezo a agregar mis cloruros. Yo por las concentraciones de cloruros que necesitaría para llegar a la saturación tanto de plata como plomo, o bueno, si quieren cloruro de plata y cloruro de plomo, pues fíjense que necesitaría menos cloruros para empezar a precipitar la plata. No hay problema. Entonces, cuando yo supere esta concentración, empieza a precipitar el cloruro de plata. Precipita, precipita, precipita. Y en principio, el plomo sigue disuelto, porque el plomo va a llegar a su punto de saturación hasta que yo alcance 1.8 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ok? Cuando yo llegue aquí, estoy listo para precipitar el plomo. Pero la pregunta es, ¿si logré separar a la plata y al plomo? Bueno, pues para eso hago este procedimiento que está aquí. Con la concentración de cloruros que necesito para llegar a la saturación de cloruro de plomo, pues calculo cuánta plata todavía tendría yo disuelta y lo que tengo es una pirruña que es despreciable, ¿no? 2 por 10 a la menos 5% de lo que tenía al principio. Entonces, si yo llegué a precipitar la plata, la filtro como cloruro de plata, en esa solución técnicamente ya lo único que voy a tener es plomo. Y si voy a tener plata, acuérdense que esto es un equilibrio, no voy a poder llegar a tener 0 iones plata en la solución, pero lo que tengo es despreciables, 9.8 nanomolar. Y eso al final es 2 por 10 a la menos 5% de lo que tenía al principio. Entonces, aquí la decisión es sí puedo lograr separar a la plata y al plomo, porque la plata se fue primero y cuando llego justo antes de precipitar el plomo, pues de plata me queda nada, disuelto todavía. ¿Ok? Espero que hayan entendido esta parte. Si no, pues búsquenme en el Messenger para dudas. Les digo, de precipitación fraccionada tal vez no hagamos ejercicios o muchos ejercicios. Esta parte se la voy a dejar a sus profesores de principios de análisis instrumental. Pero bueno, aquí ya ustedes tienen un primer acercamiento a esta parte, para que no le tengan miedo de entrada. ¿Ok? Y bueno, pues hemos llegado al momento potente, que serían las mezclas de reacción. Aquí también tenemos una gran aplicación para lo que son las titulaciones. En una titulación, ustedes generalmente lo que van a hacer es producir al sólido. Ustedes van a jugar con los equilibrios de precipitación, que son el inverso de los equilibrios de producto de solubilidad. ¿Sale? Y bueno, como cualquier titulación, las titulaciones por precipitación tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Tienen que ser muy cuantitativas, tienen que ser estequiométricas, tienen que ser rápidas y pues en general necesito algo que me ayude a saber dónde está mi punto final o mi punto de equivalencia de la titulación, porque como en todos los demás casos que hemos visto, el punto de equivalencia final es el que me ayuda a hacer mis determinaciones cuantitativas. ¿Ok? Ahora, aquí pues el modelo general es muy parecido a el modelo que tiene que ver con eh, las titulaciones por complejometría, ¿sale? Pero es de hecho un poco más sencillo porque acuérdense que el sólido ya no lo tengo que poner en mi tabla de variación molar y antes el complejo que estaba soluble sí lo tenía que poner. Las aplicaciones de las volumetrías por precipitación, pues sobre todo tienen que ver con el análisis de metales, sobre todo plata, aunque también se pueden utilizar para determinar ciertos aniones, como el ion cianuro, el ion tiocianato y etcétera, ¿no?
Entonces, digamos, las volumetrías por precipitación tienen aplicaciones muy concretas, a diferencia de las otras, ácido, base y complejos, que tal vez sean, su abanico de posibilidades sea un poco más amplio. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver algunas valoraciones que ya están establecidas, es decir, ya se aplican de manera normal cuando ustedes están haciendo un análisis cuantitativo. Vamos a ver en este caso las tres principales titulaciones por precipitación que pueden tener, que son las valoraciones por el método de Moore, las valoraciones por el método de Fajans y las valoraciones por el método de Volhard. ¿Sabes? Y vamos a empezar con la más sencilla, que sería aplicando lo que es el método de Moore. ¿Ok? Entonces, en el método de Moore, normalmente lo que ustedes tienen en la bureta es plata, es ion plata. Normalmente ustedes obtienen el ion plata de la disolución del nitrato de plata. ¿Ok? Entonces, en la bureta ustedes tienen plata y lo que ustedes tienen en el Erlenmeyer es su analito, que generalmente es cloruros. Aunque también se puede utilizar el método de Moore para determinar bromuros y el ion cianuro. No sirve para ioduros o tiocianato. ¿Sale? Entonces generalmente se utiliza para cloruros. De hecho, en la práctica que vamos a hacer de determinación de cloruro de sodio, o sea, de sal en el queso, pues íbamos a utilizar el método de Moore, utilizando plata como titulante. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues tengo que agregar plata que viene de la bureta, tengo el cloruro que está en el Erlenmeyer y el indicador que yo voy a utilizar. Estos indicadores son indicadores por precipitación, también precipitan con el metal. En este caso se utiliza al ion cromato, CrO4, ¿sale? Entonces, el principio de funcionamiento de un indicador por precipitación es prácticamente el mismo que un indicador complejo métrico, nada más que aquí estamos hablando de equilibrios de precipitación, ¿sabes? Yo sé que la plata va a precipitar al cloruro que yo tenga aquí en el analito. Entonces, cuando yo empiezo a titular, yo lo que tendría que ver, lo que tendrían ustedes que haber visto en su práctica, es que se empieza a formar una nubecita blanca, que es cloruro de plata. Cuando ustedes se agotan al cloruro, la siguiente gotita de plata, ahora lo que se va a llevar es al cromato y se va a formar cromato de plata. Y el cromato de plata pues tiene un color rojo. Cuando ustedes empiezan a ver que ya se formó un poquito de precipitado rojo, ahí ya es su punto final y ahí ustedes ya tienen que detener la titulación. ¿Sale? Entonces, mi reacción de titulación para el método de Moore, la principal es plata más cloruro, que me da el cloruro de plata, y la reacción que se da del metal con el indicador para que funcione es plata, de hecho son dos iones plata más un ion cromato, que me da el cromato de plata, que es rojo. ¿Okay? Ahora, la parte de precipitación la podríamos analizar tal cual la hicimos para complejometría, porque aquí también está muy inmiscuido la parte ácido-base, pero nos tardaríamos todo un curso para hacerlo. Entonces aquí vamos a ser más prácticos para la parte de titulación. Lo único que vamos a decir es que en el método de Moore es preferible hacer mis titulaciones en pHs entre 7 y 10. ¿Okay? Si yo lo hiciera a pHs por debajo de 7, lo que voy a tener es que el cromato ya no lo voy a tener tal cual como cromato, sino, de hecho el cromato tiene una familia ácido-base, se forma el ácido crómico, y así forman el ácido crómico, pues va a ser más complicado que el ácido crómico compleje a la plata, porque tendría que perder sus protones, ¿sale? Y si lo hacen a pH por arriba de 10, entonces la plata forma hidroxocomplejos, se forma hidróxido de plata, y entonces tienen el peligro de que la plata empiece a precipitar como hidróxido y no como cromato de plata, que es lo que yo necesito para ver el vire del indicador, o incluso pues que haya una competencia entre el cloruro de plata y el hidróxido de plata, ¿sabes? Entonces por eso siempre hay que hacer estas titulaciones entre 7 y 10. ¿Ok? Entonces aquí es muy sencillo, fíjense que mi estequiometría de la reacción de titulación es 1 a 1,
Entonces, en el punto final o en el punto de equivalencia, las moles de plata que yo agregué, pues se igualan con las moles de cloruros que yo tengo aquí en mi vasito, y yo ya podría hacer con eso mis determinaciones cuantitativas. ¿Ok? Ahora, aquí para el método de Mohr hay que tener cierto cuidado. De hecho, bueno, como vamos a ver si, ahora sí que para la actividad que les deje de la próxima práctica, si es que encuentro algo que sea pues viable, de acuerdo a lo que íbamos a hacer nosotros en el laboratorio, había una parte por ahí en la que ustedes tienen que titular un blanco, es decir, tienen que hacer exactamente lo mismo que está aquí, nada más que no poner cloruros. Entonces, ¿por qué? O sea, de hecho es lo mismo que tienen aquí, sin cloruros, pero sí agregando el cromato, el ion cromato, como indica. O sea, agregan el indicador, es el indicador al agua y titulan. Aquí no hay cloruros, ¿sale? Eso se llama titular un blanco, o sea, es algo que no tiene al analito. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo que pasa es que el cromato de plata pues tiene un cierto KPS, ¿sabes? Entonces, de hecho, todo lo que está aquí es, digamos, para ejemplificar que el cromato de plata, sí se forma el cromato de plata, pero acuérdense que es un equilibrio. Entonces, el cromato de plata regresa ciertos iones plata a lo que es la solución. O sea, para mantener el equilibrio necesito tener ciertos iones plata todavía disueltos. ¿Sale? Y el problema es que si yo sigo titulando aquí, fíjense, aquí está la valoración tal cual. Cuando yo tengo la valoración tal cual, tengo los cloruros y el cromato, ¿sale? Entonces, mi plata se va a llevar tanto a los cloruros como al cromato. Entonces, el volumen que yo voy a registrar aquí no está representando completamente solo a los cloruros, que son los que me interesan, porque también me estoy llevando a los cromatos. Tengo un error por el producto de solubilidad del cromato de plata. Entonces, ¿qué es lo que hago para compensar? Pues lo que hago es titular un blanco, algo sin cloruros, pero que sí tenga el cromato. Entonces, aquí ustedes van a ver un volumen en el que se empieza a formar el precipitado. Y aquí ustedes van a ver un volumen donde empieza a formarse el cromato de plata. Es simple y sencilla situación de solubilidad. Acuérdense que para que algo precipite tengo que vencer la solubilidad. ¿Sabes? Entonces, primero cuando yo agrego, tal vez alcance la solubilidad, pero no voy a ver precipitado y tengo que agregar un poco más para lograr ver el precipitado. Pero eso implica un error en mi titulación principal. Entonces, por eso el volumen real de estas titulaciones en Mohr son, o sea, el volumen que yo tengo que considerar para mi análisis cuantitativo es el primer volumen con cloruros y el indicador menos el volumen del blanco. Y ya con eso estoy corrigiendo el error que per se tengo por la presencia del indicador, que es el ion cromato. ¿Ok? Esto siempre se hace, siempre. Siempre hay que titular un blanco porque si no van a tener un error por el mismo equilibrio de solubilidad del cromato de plata. ¿Ok? Ese fue el método de Mohr. No está tan complicado, ¿sabes? Ahora, hay otra variante de las titulaciones por precipitación que son eh, el que está representada por el método de Volhard. ¿Sale? El método de Volhard realmente lo podemos aplicar de diferentes modos. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema para determinar directamente ion plata. Entonces, fíjense que aquí ya no tengo plata en la bureta, ahora más bien mi analito es plata. Quiero determinar ion plata. Entonces, lo que voy a tener aquí es como titulante ion tiocianato. El ion tiocianato va a titular cierta muestra que tiene plata y mi indicador va a ser hierro 3, alguna sal que contenga hierro 3 y que sea electrolito fuerte y que cuando se disocia me lo dé. Podría ser cloruro férrico, ¿sale? Entonces, mi reacción de titulación principal va a ser esta. Ion plata, que está aquí en el Erlenmeyer, más el tiocianato,
que me va a formar el precipitado tiocianato de plata. ¿Sale? Entonces, cuando el tiocianato ya haya neutralizado a toda la plata que está aquí, la siguiente gotita que caiga ahora va a complejarse con el hierro. Entonces la reacción que va a tener mi indicador es esta. El hierro, que debe ser hierro 3 más el tiocianato, me va a formar este complejo que no precipita. Este es un complejo soluble. Pero este complejo tiene un color rojo. ¿Qué significa eso? Que la solución se me va a poner roja. Entonces en el momento en el que yo llegue al punto final, lo que yo voy a ver es que de amarillo, que es el color del hierro 3, voy a pasar a color rojo. Y es un rojo profundo. ¿Sale? Normalmente estas titulaciones las tengo que hacer a pH ácido para evitar la formación de la familia ácido-base del hierro, que es el indicador, que son los hidroxocomplejos. ¿Sale? Ahora, esta forma de Volhard es para determinar plata. Y pasa lo mismo, ¿no? Si ustedes determinan el punto final gracias al hierro, pues en el punto final se cumple que las moles de plata son iguales a las moles que agregaron de tiocianato, y así ustedes pueden hacer análisis cuantitativo. Pero también pueden hacer un uso indirecto del método de Volhard, y esto es para determinar halogenuros. Entonces, ahora fíjense, más o menos como en el método de Mohr, nosotros queremos determinar algún halogenuro. Pongan ustedes cloruros, ¿sale? Entonces, si yo quiero determinar cloruros, pues ya está. Aquí pongo mi muestra de cloruros, mi bureta la vuelvo a llenar con el tiocianato, que es mi valorante, agrego mi indicador, que es hierro 3, nada más que aquí la única diferencia es que antes de titular, lo que yo voy a hacer es agregar un exceso conocido, es decir, yo sé cuánto voy a agregar de nitrato de plata. O en otras palabras, como yo sé que el nitrato de plata se va a disociar por completo, pues lo que estoy agregando realmente es un exceso de plata. ¿Qué significa exceso? Bueno, que como aquí tengo cloruros, voy a agregar suficiente plata para que se precipite los cloruros, porque se va a formar cloruro de plata. Entonces voy a precipitar todos los cloruros que hay en la muestra aquí, y además agrego un extra de plata. O sea, en otras palabras, mi reactivo en exceso es plata y mi reactivo limitante es el cloruro. Entonces, después de agregar este exceso, que yo conozco cuánto fue eso, yo sé cuánto agregué de plata, entonces lo que yo voy a ver aquí es mi precipitado de cloruro de plata, ya se fueron todos los cloruros y me va a quedar todavía plata de sobra. ¿Y de qué se trata entonces el método de Volhard indirecto? Pues la plata que quedó sin reaccionar, la que no alcanzó a precipitar, esa es la que voy a titular. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiece a titular, pues va a pasar lo mismo. Ahora ya estoy en el caso directo. Voy a determinar plata con el indicador. Voy a esperar a que el indicador se ponga rojo. Y entonces lo que yo voy a estar determinando aquí son las moles de plata que no reaccionaron con el cloruro. ¿Sabes? Entonces aquí tienen ustedes que tener mucho cuidado. Del exceso que ustedes agregaron, ustedes saben cuántas moles totales de plata tienen. O sea, yo agregué, por ejemplo, 5 moles de plata. Ese fue mi total. ¿Sale? Ahora, esas 5 moles de plata se pelearon con el cloruro. Y vamos a suponer que de las 5 moles de plata que yo tenía, 3 se pelearon con el cloruro para precipitarlo. ¿Y qué significa eso? Que entonces en la solución me quedaron 2 moles de plata que no lograron agarrar cloruros para precipitar. Bueno, pues esos moles de plata que no precipitaron, que siguen en solución, son los que yo voy a titular con el tiocianato. Y con esa titulación yo debo determinar que lo que no reaccionó fueron 2 moles de plata. Entonces fíjense, voy a tener dos datos. Tengo toda la plata que agregué desde el principio, que sería 5, y con la titulación averigüé que 2 moles quedaron sin reaccionar. Tengo las moles de plata que no reaccionaron. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que mis moles totales de plata
serían las moles que sí reaccionaron con el cloruro más las moles que no reaccionaron con el cloruro. ¿Sabes? Entonces yo conozco las moles totales, que fueron 5. Con la titulación conozco las moles que no reaccionaron, que son 2. Entonces si hago la resta de 5 menos 2, ya puedo saber cuántas sí precipitaron. Son 3. Entonces ya sabría cuánta plata sí precipitó. Y sabiendo que la plata, me voy a regresar aquí, no es exactamente, pero sabiendo que la plata tiene una relación estequiométrica 1 a 1 con el cloruro, pues si yo sé que utilicé 3 moles de plata para precipitar los cloruros, pues eso significa que había 3 moles de cloruros. Y ya está, ya logré cuantificar cuántos cloruros había en mi sistema gracias a la determinación indirecta de halogenuros. Estas titulaciones agregando excesos, que de hecho se acuerdan que en algún momento las vimos, que son titulaciones por retroceso, son muy utilizadas a partir de aquí. Entonces necesito que esta parte les quede muy clara. No es complicada realmente, pero sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Normalmente ustedes agregan un exceso, parte de eso que agregaron reacciona con su analito. Obviamente no saben cuánto reaccionó porque no saben cuánto analito tienen, pero mediante algún otro proceso, que normalmente es una titulación, ustedes pueden saber cuánto no reaccionó. Y ya sabiendo el total que agregaron y cuánto no reaccionó, pues con la resta ustedes saben cuánto sí reaccionó. Y ya que saben cuánto sí reaccionó, pues relacionan estequiométricamente y ya pueden saber cuánto tenían del analito. ¿Sale? Espero que les haya quedado claro el método de Volhard. Y el último es el método de Fajans, que realmente el método de Fajans se parece mucho al método de Mohr. La única diferencia aquí es que no se utiliza cromato como indicador, sino lo que se utiliza es un indicador fluorescente. Pueden utilizar indicadores que se llaman aniónicos, como por ejemplo el fluoresceinato de sodio, que es el que nosotros íbamos a utilizar en la práctica. Obviamente, como esta es una sal de sodio, cuando se rompe la sal, pues entonces les queda el ion fluoresceinato, pero con carga negativa, por eso se llama aniónico. Hay otros que hacen lo contrario, que cuando se disuelven en agua les van a quedar positivos y son los llamados catiónicos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso para las titulaciones utilizando el método de Fajans? Pues es muy sencillo, ¿no? Aquí, igual que en el método de Mohr, en mi bureta tengo plata, mi analito pues es cloruro, aunque también lo puedo utilizar para determinar bromuro, yoduro, tiocianato o incluso cianuro de hierro, o lo que se llama ferricianuro. Pero la diferencia es que voy a agregar en este caso el fluoresceinato. Es un indicador aniónico. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo es que yo voy a lograr ver el punto final de esta titulación? Bueno, si ustedes pudieran ver su sistema muy de cerca, cuando ustedes empiecen a precipitar, lo que va a suceder es que hay ciertas partículas del cloruro de plata que ya se formaron. O sea, esa nubecita blanca que se empieza a formar aquí y ese precipitado que tienen abajo, pues son muchas partículas pequeñas de cloruro de plata. ¿Sabes? Ahora, como ustedes tienen a este cloruro de plata todavía rodeado por iones cloruro, porque todavía no han logrado neutralizar a los cloruros, pues entonces los cloruros van a empezar a rodear a esas partículas de cloruro de plata que se les formaron. Entonces ahí el indicador pues realmente está, pues él en lo suyo está nadando por ahí, no le importa realmente lo que está pasando y lo van a ver con su color normal, que es un color como verdoso amarillo, ¿sale? Fluorescente de hecho, como los marcatextos más o menos, ¿ok? Entonces esto es antes del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, esto es lo que está sucediendo, ¿ok? Tengo un exceso todavía de cloruros, entonces esos cloruros en exceso rodean a las partículas de cloruro de plata. En el punto de equivalencia, pues ya me neutralicé a todos los cloruros, entonces en principio todas mis partículas de cloruro de plata ya son libres, ya nadie las está rodeando.
La siguiente gota que yo agregue de plata, pues ya va a ser plata en exceso, plata más. ¿Ok? Y como ya no hay nada que atrape a la plata, ahora es la plata la que va a empezar a rodear al cloruro de plata. Y la plata es ion plata, a final de cuentas tiene carga positiva. Pues es entonces cuando el fluoresceinato va a decir, oye, antes el cloruro me caía gordo, porque el cloruro tiene carga negativa y yo también tengo carga negativa y la física me dice que nos repelemos, ¿no? Pero tú, platita, tienes carga positiva y yo tengo carga negativa y ¿qué te parece si nos conocemos? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el fluoresceinato se va a ir sobre la plata y entonces se va a rodear. Entonces, todo esto la partícula de cloruro de plata que ya estaba rodeada por platas, ahora el fluoresceinato negativo los va a rodear. Y entonces aquí va a haber un cierto efecto que va a hacer que el fluoresceinato se emocione y en lugar de estar de color amarillo, ahora ustedes lo van a ver de color rosa. Va a tomar un color rosa fosforescente o fluorescente. Y en ese momento es cuando ustedes dicen, ya llegué al punto final y ahí tendrían que detener su titulación. Fíjense que en todos los casos ustedes van a tener un error por exceso. Siempre van a tener un error por exceso porque tienen que agregar un poco más de titulante para lograr ver el cambio de color. Pero bueno, uno trata de que sea el mínimo posible, considerando que la concentración de indicador que estoy agregando pues es mínima. ¿Sale? Entonces, estos son los tres métodos que se utilizan generalmente en titulaciones por precipitación. Espero que les haya quedado claro. Digamos que esta es la parte práctica y es la parte que nosotros tendríamos que haber hecho en el laboratorio. Falta la parte de el modelo teórico, o sea, cómo hago este modelo teórico para predecir cómo va a ser una titulación por precipitación. Lo que voy a hacer es, como no está directamente en las diapositivas, les voy a pasar un archivo con el modelo descrito, que es muy sencillo de hecho. Acuérdense que es como una titulación complejométrica, nada más que el complejo precipita y pasa exactamente lo mismo. Mi tirada es hacer una curva de titulación en términos de P de ligante, que podría ser por ejemplo aquí P de cloruros, o también en términos de P de plata. ¿Sabes? Entonces yo les dejo ese modelo para que ustedes lo chequen, lo vean y pues ya les dejaré algunas actividades con respecto a eso, que no son muy complicadas y tenemos que darle mucho hincapié a los problemas que tienen que ver con análisis cuantitativo por precipitación. Y ahí necesito que sí tengan presentes cómo funciona el método de Moore, cómo funciona el método de Volhard y cómo funciona el método de Fagans. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Fíjense que con esto rápidamente ya terminamos la parte de precipitación. Pues ahora lo que necesitamos es hacer muchos ejercicios para que les quede muy claro la parte teórica y cuantitativa. Y así va a ser. Cuídense. Y seguimos en contacto. Fíjense que ya vamos a entrar a Redox. Qué emoción, ¿no? Bye.